Buenas tardes, a 23 de abril de 2025. Mira el conejo allí. Estoy en Novés, provincia de Toledo. Aquí, en esta zona, en 2021, pilló Filomena y este olivar pues se vio seriamente afectado. Mirad, estos están sin podar, lo que lo estamos podando ahora. Este está también sin podar, aunque no lo parezca, y ese también. Total, que afectó aquí Filomena, no llevaba yo el asesoramiento de la finca y se hizo una poda más o menos severa dependiendo de los daños que se veían, de cuándo se secó, de lo que verían seco. ¿Veis? Unos se cortaron más altos, otros más bajos, otros apenas. Y empecé a asesorarla pues en el 21 o en el 22, no lo recuerdo. Pero los primeros años después de Filomena, la mayoría tenían como este aspecto. O sea, con muy poquita hoja. Total, que estaban produciendo muy poquito, porque además de tener poca hoja, lo que crecía era prácticamente toda hoja, o sea, no echaban tramas. Los que estaban así no echaban tramas. Y en los años sucesivos se han ido vistiendo, unos más y otros menos, depende de los afectados que estuvieran, pero la finca apenas ha echado aceituna, o sea, ha echado menos de la mitad de lo que debería. Y yo le comentaba a los dueños y al encargado que hasta que la finca, los olivos, no los tuviera totalmente vestidos, no iba a entrar de nuevo en producción. Y este verano, en la visita rutinaria para análisis de hojas, ya los olivos se veían bastante espesos, o sea, la media podía ser casi esa. Y mira, este año sí traen trama. Traen mucha. Esto es cornicabra 4x8 con riego. ¿Veis? Traen mucha trama, o sea, a tope. Pues daros cuenta de lo siguiente. Los olivos, hasta que no han estado vestidos, no se han dedicado a echar flor, o sea, no han pensado en la reproducción. El olivo ha pensado todos estos años de recuperarse, de llegar a su modo silvestre, o sea, a su densidad de ramos máxima, y entonces es cuando ha pensado en la reproducción. Esto tenemos que tenerlo muy claro, pues para muchos conceptos, para la poda, para todo. Si el olivo le hacemos podas o otras intervenciones por el repilo, por hielo, que la relación hoja-madera cae, el olivo se va a madera, como se suele decir. O sea, lo que intenta es vestirse, lo que intenta es tener su masa foliar, para poder tener su savia elaborada, para poder mantener todos sus órganos. Y una vez que su suministro de savia elaborada está garantizado, sí, vamos a hablar coloquialmente, una vez que el olivo está vestido, entonces cuando se dedica a producir. Así que estos olivos, en 2021 de Filomena, cuando se le hizo esta poda, es una poda drástica con pértiga, y hasta hoy, o sea, hasta ya que empezamos, no se ha empezado a podar, porque yo le indiqué, digo, hasta que los olivos no estén cerrados no se tocan. Y ahora hemos empezado a podarlos. Pero también mira la diferencia. Los que, mira, este está muy mal, ¿veis? Que no se ha recuperado apenas. Son, unos se desmocharon de una forma, otros de otra, ¿veis? Desmochados, o sea, los palos se desmocharon por la punta. Este también, ¿veis? Que tampoco está muy recuperado. ¿Veis? Ese también. Y ahora vamos a ver este que está más vestido, a ver qué es lo que le hicieron. Vamos a ver, este está muy vestido. Pues daros cuenta, mirad, que se le desmochó, pero tramos más finos. Se le ve ahí arriba. ¿Veis? Se le desmochó tramos más finos. ¿Qué quiere decir? Que cuando se ha quedado modo parra, mucho palo y había poca hoja que vistiera rápidamente, la recuperación ha sido más lenta. Nosotros estamos viendo que los que se han recuperado más rápido son los que menos se le quitó. No soltó en la finca por así desmochar las cruces. Si se hubieran desmochado las cruces, posiblemente estarían también muy buenos. Aunque al ser variedad cornicabra, he visto pocos frailes en cornicabra, así que no puedo responder con rotundidad lo que hubiera pasado. Pero estamos viendo que los que se le cortó, digamos que se dejó modo parra, son los que peor están. Y los que apenas se le tocó, se le quitó, como quien dice, más fino que un botellín de cerveza y las puntas de las ramas, están mejor. ¿Qué pasa? Que ahora han estado 21, o sea, 22, 23, 24, 25, 4 años de crecimiento salvaje, pero el olivo se ha vestido. El olivo lo que le cuenta es que se ha vestido, ¿veis? Tiene su trama, aquí, no tengo yo el dedo, ahí, ¿veis? Tiene su trama, tiene crecimiento desordenado. Pues ahora estamos procediendo a una poda, y es una poda de formación saneo, que la está haciendo mi equipo. Y ahora pues aquí hay de todo. Mirad, estos serían el Castillo del Terror, que yo también los veo que son del Castillo del Terror, pero mirad, estas zonas están más afectadas. También se ve más afectada la tierra, esta tiene un drenaje deficiente y en zonas donde se encharca, los olivos están peor. ¿Veis? A estos olivos pues se le ha hecho lo que se ha podido. Mirad, ¿veis? Estaban hechos polvo, pues hechos polvo se quedan.
¿Veis? Pero vamos a entrar a otros que tenían más masa foliar. Esto cualquiera que lo vea que no entiende. De hecho, los mismos dos responsables de la finca, cuando vieron a esto se pusieron nerviosos. Dice, pero mira, vamos a entrar a los que tenían más vestimenta y va a ver cómo se queda mejor. Es que lo que nosotros no podemos... Mirad lo que cortaron aquí mis compañeros. Es que era un palo. Eso que vas a dejar, ¿veis? Pues si hay que hacerlo, se hace. Y ya se irá formando. Digamos, esto es volver a formar los árboles. ¿Veis? Y donde tienen más... donde estaban más vestidos, con más masa foliar, pues ha podido quedar mejor árbol. ¿Veis? Si os dais cuenta, este tiene ramas bastante grandes. ¿Veis? También tenía las cruces, lo típico, algo bajas, pues se ha aprovechado y se ha subido. O ya alguna rama muy mal y se ha aprovechado, se ha hecho algún corte de vida. Pero mirad la conclusión, que la masa foliar, mira, este pues está muy bonito, pero claro, este pues prácticamente, mirad, no tiene desmoche. Estas ramas no tienen desmoche. Vamos a ver, esta que está en el suelo casi tampoco. Mirad, este que está muy guapo, este no tiene desmoche. ¿Veis? O sea, desmoche de cuando Filomena. Pues mira qué bien está. Mira, pues ya se ha procedido, ya quitado una rama, esa está abajo, vamos para renovar o para anularla. Y mira este que bien está. Pues esto está en 4×8, pues claro, esta rama también hay que quitarla porque ya es que casi se tocaba con este. Pero en fin, lo que quiero decir que lo más importante en el olivo, la relación hoja-madera. Es lo que el olivo, como quien dice, más valora. Una relación alta hoja-madera. Por lo tanto, si por ejemplo tenemos olivos con una relación hoja-madera baja, pues por un repilo, por unos hielos, por unas deficiencias nutritivas muy graves, como podemos severamente, lo que hacemos es empeorar la situación porque disminuimos la relación hoja-madera. El olivo, estos olivos sin podar, ya tenían, digamos, una buena relación hoja-madera, pero problemas de iluminación. Por ejemplo, este, o este, el que queráis. Este sería el olivo modo silvestre, de 4 años sin poda. ¿Qué pasa? Muy verde, pero la relación hoja-madera es media, tampoco altísima. ¿Por qué? Porque dentro, la metemos, ya no da la luz. A ver que coja aquí. Ya no da la luz y se está empalillando. ¿Veis? Se está empalillando. Pues entonces, este es el momento de intervenir con la motosierra. Cuando la iluminación se vea comprometida, ese es el momento de poda. ¿Veis? Ahora por fuera tiene mucho ramón, todo eso, pues ahora se va a guiar, se va a dejar el olivo, como yo digo, modo palmera. ¿Veis? A ver si, mira, este por aquí, que este es uno de los que estaba muy bien, o aquel, lo mismo da. Vamos a ver que se ve con el reflejo. Nosotros en la poda, por así decirlo, ese que se ve de aquí muy bien. Imitamos, por así decirlo, la palmera. La palmera tiene cada hoja con una iluminación perfecta, por arriba, por la derecha y por la izquierda, y no se solapa con ninguna otra hoja. Pues mirad, copiamos, por así decirlo, la forma vital de la palmera. Un tronco y las mínimas ramas posibles y con mucha separación, ¿veis? Entre rama y rama separación, que parece que cada rama, sea del orden que sea, como una hoja de palmera. Pues esto es lo que copiamos. Pues cuando están como aquellos que están hechos una bolita, lo convertimos en una palmerita. ¿Qué es la poda del olivo? Pasar de la bolita a la palmerita. Y en eso consiste, no consiste en otra cosa. Mirad, ¿veis? Este nos ha tocado todavía. Mirad los desmoches que tiene, ¿veis? No se ha recuperado. Bueno, pues sigo que están mis compañeros por allí, se oyen mis compañeros. Por allí un señor trazando la leña, o dos, se oyen dos. Y ahora voy a seguir yo por otro lado. Venga, un saludo.